En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, sean bienvenidos a este programa especial sobre la ley de amnistía, que, como era previsible, se ha aprobado hoy en el Congreso de los Diputados, pero no por previsible deja de tener gravedad. Para ello, hoy contamos con Guadalupe Sánchez. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Jano? Muchísimas gracias por organizar este programa en un día tan dramático para la democracia española. Y también tenemos con nosotros a Luis Sanz, que es magistrado y miembro de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Y nuestro querido Gabriel Albiac, que se hace presente en un día como hoy, claro. Pues a ver, ¿dónde va a estar uno hoy sino aquí con los amigos hablando? Antes de empezar, porque como decían, la amnistía, otra vez esto, llevamos meses hablando de la amnistía, qué aburrido es esto de la amnistía, será lo que ustedes quieran, pero más allá de que seguramente no sea el programa más visto, es así de triste, pero no va a ser el programa más visto de nuestro canal, hoy se ha producido en la sesión de control, justo antes de la votación, una imagen esperpéntica. Vean lo que decían y preguntaban, no vamos a decir todos los periodistas, pero sí alguno de ellos a los que iban, en este caso ministros, a votar. Maravilloso, maravilloso. Esto declaras mucho, ¿no? ¿Perdón? Suicer. Hombre, eso ya lo sabe toda España, ¿no? ¿Tu canción preferida? I Knew You Were Trouble. ¿Cómo viven el día de hoy? Hola, con serenidad. ¿Usted fue al concierto? ¿Es suicid? Pues parece que a algunos lo que les preocupa es si fueron al concierto de Taylor Swift. Seguramente un programa sobre Taylor Swift lamentablemente tendría más visualizaciones, pero nuestro deber moral... Bueno, de todas formas, Jano, es una pregunta a la altura conceptual del ministro, o sea que adecuadísima. Pero me llama la atención que los periodistas pregunten. Lo que llama la atención es tener un ministro así. Sí, no, llama la atención muchas cosas. Llama la atención muchas cosas, pero en la primera pregunta, más allá de que esto lo hayamos hablado, conviene recordar por qué esta ley de amnistía es tan importante en el sentido de grave, Lupe. Sí, bueno, la ley de amnistía al final sí que supone un punto y aparte, este punto y aparte que mencionaba Pedro en su comparecencia después de los 5 días de drama de la Carta, realmente es el que nos ha traído la amnistía. Es un punto y aparte a la historia de la democracia constitucional de nuestro país. ¿Por qué? Porque nuestro marco constitucional está sustentado sobre el principio de legalidad que al mismo tiempo es causa y consecuencia de la igualdad ante la ley. Es decir, se retroalimenta. Somos iguales ante la ley y eso determina que todos estemos sometidos al ordenamiento jurídico, también los poderes públicos. ¿Qué es lo que hace la amnistía? La amnistía dice, no, oigan, ya no somos todos iguales ante la ley. Hay un poder del Estado, concretamente el poder ejecutivo, que puede decidir caprichosamente quién debe responder por sus actos, por sus delitos ante los tribunales y quién no. Y lo ha hecho no por una cuestión de convivencia, sino por una cuestión de conveniencia política. Es decir, a cambio de 7 votos. Hoy se ha rendido a la democracia española ante los enemigos que la querían subvertir, y hoy se ha humillado o se ha pretendido humillar a los tribunales españoles, al Poder Judicial español, recordándoles a los jueces que hay un señor, que es Pedro Sánchez, que puede decidir que él está por encima de la ley y puede decidir quién está por encima de la ley, amparándose en una exigua mayoría absoluta, que recordemos que esta ley de amnistía ha sido aprobada por 177 diputados que se han erigido en poder constituyente, porque esto supone, no voy a decir una derogación de la Constitución, pero sí una reforma en lo sustancial. ¿Es así, Luis, en términos jurídicos podemos hablar de esto? La amnistía, que no está contemplada en la Constitución, eso es muy importante decirlo, y podemos luego incidir sobre eso, la amnistía plantea problemas en relación con varios principios constitucionales esenciales. Uno, lo ha dicho Lupe muy bien, el principio de igualdad, porque por los mismos hechos hay ciudadanos que van a ser condenados irremediablemente a su pena y otros que por motivos ideológicos van a salvarse de esa pena, además con carácter retroactivo y en el entendimiento de que aquí
no hubo delito alguno. Pero además, la amnistía, tengo que decirlo, por la condición en la que yo estoy, que es muy importante, es un ataque frontal y directo a la separación de poderes y al principio de exclusividad del juez. Quien tiene nuestro derecho, la facultad para juzgar y ejecutar las decisiones son los tribunales. Ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, porque muchas veces se dice, no, es que la soberanía popular, no. Todos están sujetos a la ley y aquí tenemos nuestro papel. Y el nuestro es precisamente juzgar y hacer ejecutar. Lo que ha hecho el Poder Legislativo hoy es usurpar al Poder Judicial de su facultad esencial. Y no puede hacerlo, por muy Poder Legislativo que sea, porque todos estamos sujetos a la ley y a la Constitución. Y, por tanto, ese principio está también afectado. Y, en tercer lugar, yo veo una afectación muy importante al derecho a la tutela judicial efectiva. Porque, a consecuencia de esos hechos derivados del golpe de Estado en Cataluña de 2017, se produjeron, no lo olvidemos, no estamos hablando de entelequias, se produjeron daños concretos, lesiones a policías, algunos están incapacitados para siempre, daños materiales, daños a los fondos públicos por la malversación. De todo eso, si hubiera habido, en toda plenitud, hubo el proceso, pero faltaba efectivamente respecto a los que se habían fugado. Se deducen no solo consecuencias penales, sino consecuencias resarcitorias. Hay que resarcir a esos ciudadanos y con esta ley se les deja absolutamente fuera de cualquier protección. Por tanto, también hay una afectación evidente al derecho a la tutela judicial efectiva. Gabriel. Fíjate, a mí lo que más me llama la atención es, si quieres, la desproporción entre la mezquindad del objetivo y la enormidad de los medios puestos para alcanzar ese objetivo. La mezquindad del objetivo es manifiesta. Lo señalabais hace un momento y creo que cualquier ciudadano que tenga un mínimo de objetividad al observar lo que pasa, la percibe. El objetivo es una cosa tan nimia, tan casi obscenamente nimia, como el de conseguir 7 votos que en el Parlamento son indispensables para que un gobierno en minoría pueda mantener su estabilidad a todo coste y el presidente del gobierno pueda mantenerse, sea preciso hacer lo que sea preciso hacer. Bueno, a cambio de esos 7 votos, lo que el presidente del gobierno y naturalmente todo el partido, se le puede seguir llamando partido, todo el grupo de empleados del presidente de gobierno que le sigue, lo que no han dudado lo más mínimo en hacer es sencillamente proceder a la voladura de la Constitución. Porque yo pienso que aquí hay que ser serios. En el momento mismo en el que se rompe ese principio que Luis Sanz señalaba de la igualdad ante la ley, en el momento en el que se introduce una categoría que los constituyentes rechazaron, como fue la categoría de amnistía, en ese momento mismo es el conjunto de la Constitución el que está siendo arrojado a la papelera. Y no nos engañemos, tanto el diputado de Podemos en la tribuna como las gentes del independentismo catalán han dicho con toda claridad, esto no es más que el principio. Naturalmente que sería completamente absurdo pensar que se busca la amnistía como finalidad. La amnistía es un medio para el objetivo central del golpe de Estado fallido del 7 de octubre del 17, objetivo principal que era la independencia de Cataluña, la declaración de independencia. Bueno, ¿qué sucede ahora a partir del momento en el que el presidente del gobierno da el primer paso hacia algo que solamente puede entenderse en la perspectiva de un referéndum autodecisorio sobre la independencia de Cataluña, que por otro lado violaría también nuevamente la Constitución en la medida en que el sujeto constituyente está claramente fijado por el texto constitucional. Y naturalmente que toda Constitución es modificable, pero es modificable a través de los procedimientos que la propia Constitución establece. Entre otras cosas, si en algún momento hubiese que hacer un referéndum, después de los trámites previos correspondientes,
para la transformación de la Constitución española tendría que ser un referéndum con la definición del sujeto constituyente que figura en la Constitución del 78. Un sujeto constituyente no puede modificarse más que por propia decisión. Todo eso ha saltado por los aires. Y naturalmente, ¿cuál es el primer objetivo que para el gobierno, por supuesto para los independentistas, pero esencialmente para el gobierno, pasa a convertirse en prioritario? El aparato judicial. Eso es perfectamente claro. En un sistema de división de poderes, el actual gobierno cuenta con el control del legislativo, hace desde el Ejecutivo realmente lo que le viene en gana, hasta el punto de hacer reformas constitucionales de facto, sin pasar a través de la reforma constitucional, pero tiene un obstáculo. Ese obstáculo se llama Poder Judicial, y yo creo que no hay ninguna ambigüedad ni ningún motivo de duda al respecto. El adversario al cual el gobierno de Pedro Sánchez, desde el primer momento en el que Sánchez llegó al poder, ha tenido claro que le era preciso triturar, era al Poder Judicial. Y bueno, todos recordamos, porque normalmente recordamos la fórmula de Montesquieu acerca de los tres poderes que se contrapesan, pero no es tan agradable recordar la página siguiente. En la página siguiente, Montesquieu dice: pero tenemos que confesar que este tercer poder, el Poder Judicial, es casi un no poder, porque de algún modo solamente puede ejercerse a través de la fuerza material que los otros poderes tienen. Es un detalle importante, Lupe. Mira, siguiendo el razonamiento de Gabriel, es que realmente la amnistía no es el principio de esa rendición ante el nacionalismo y al independentismo que pretende derogar la Constitución a través de un referéndum que no tiene amparo en la misma. Ha habido ya actos preparatorios. La antesala de la amnistía fueron en primer lugar los indultos, después llegó la derogación de la sedición, ¿de acuerdo? Y bueno, y la amnistía lo que viene es a decirles: el acto los delitos que ustedes cometieron ya no están tipificados, es decir, lo pueden volver a hacer, que es lo que tanto repiten, pero es que además lo van a poder hacer sin mácula alguna, ¿de acuerdo? Porque hay que recordar siempre algo, y es que la amnistía no es el perdón del Estado a unos delincuentes. Para perdonar, primero tienes que juzgar. El indulto es legal en la medida en la que se considera que esa persona no se sustrae del control de los tribunales, se la juzga con todas las garantías, se la condena, y entonces es el Poder Ejecutivo que excepcionalmente dice: bueno, pues voy a evitar que cumplas con toda o parte de esa condena, pero has tenido que recorrer el mismo camino que cualquier otro español para ello. La amnistía no, la amnistía es el olvido, porque el olvido institucional, porque asume que el Estado, o parte de que el Estado, reconoce que ese sujeto no ha cometido ningún delito, incluso antes de haber sido juzgado. A diferencia del indulto, que te obliga a sentarte delante de un juez, la amnistía no tiene por qué. Por eso se ve beneficiado Puigdemont, a pesar de que como prófugo todavía no ha sido puesto a disposición de los tribunales de justicia. Y yo, además, quiero apuntar algo que ha adelantado Luis. Por mucho que quieran retorcer la Constitución, algo por lo que lamentablemente ya estamos acostumbrados con este constructivismo, este uso alternativo del derecho que se ha puesto tan de moda en nuestro Tribunal Constitucional, la Constitución no ampara la amnistía. Que no prohíba expresamente algo no quiere decir que ese algo tenga cabida en la Constitución. ¿Qué pasa? Que todo aquello que expresamente prohibido en la Constitución es susceptible de ser aprobado en las Cortes. No, de hecho, mira, en la Constitución se prohíben los indultos generales. Como he explicado, el indulto general tiene unos efectos menores, o digamos unos efectos menos perniciosos para la separación de poderes que la amnistía. ¿Por qué? Porque no cumples la pena, pero sí que te sometes a la decisión de los tribunales y no cuestionas, por lo tanto, esa
potestad exclusiva que tienen los tribunales de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, el artículo 117 de la Constitución. Prohíbe los indultos generales. Entonces dices, si prohíbe el indulto general, ¿cómo va a permitir algo que es mucho más grave, como es la amnistía? Quien no puede lo menos, tampoco puede lo más. Eso es un principio general del derecho. Luis. Además, abundando en lo que dice Lupe, es que hay tantos argumentos, hay algunos muy relevantes. La amnistía no figura en la Constitución. Cuando se invocan derechos de otros países, esos países sí contemplan en sus constituciones la amnistía, y además la rodean de unas garantías, sobre todo mayorías reforzadas, que aquí no se han producido. La Constitución Republicana de 1931 sí considera la amnistía, pero es que esta no lo considera. Pero más aún, en el proceso constituyente, porque los juristas tendemos a ver qué ocurrió cuando se redactó la norma. En el proceso constituyente se excluyó expresamente en la ponencia constitucional la amnistía. Y hubo 2 diputados que plantearon sendas enmiendas para corregir a la ponencia e incluir. Y fueron rechazadas expresamente. Por tanto, es muy claro en ese proceso previo, ¿verdad?, que no se quiso incluir a la amnistía. Más cuestiones. Cuando se modificó el Código Penal en el año 1995, se excluyó de la extinción de responsabilidad criminal, que es lo que es la amnistía, se excluyó la amnistía, que venía, por cierto, en el Código de 1973, el Código franquista. Se excluyó expresamente. Luego, por supuesto, lo que han dicho de los indultos generales, las referencias que has hecho. Luego, una de los ejemplos que se suscitan, hoy lo he visto incluso en X, es lo de las amnistías fiscales. Es que el Partido Popular, es que no tiene nada que ver. La amnistía fiscal es una regularización fiscal, se llama amnistía por llamarla de alguna manera, que no tiene nada que ver con la amnistía penal, pero es que además, cuando entres en ese debate con este tipo de argumentos un poco peregrinos, terminas rotundamente diciendo, pero además se declararon inconstitucionales. Exacto. Además se declaran inconstitucionales. Por lo tanto, la amnistía no hay por dónde cogerla. No es solo lo que decía Lupe de perdonar el delito. No. A mí me parece que hay algo mucho más interesante. Y en las intervenciones parlamentarias se ha puesto de manifiesto. Se trata de desmontar, a través de la cuestión de que no hay que judicializar la vida política, desmontar la respuesta que dio un Estado a un golpe de Estado. Y esa respuesta que la dio con la aplicación del 155 y con la intervención de los tribunales y con la intervención de la policía, esa respuesta fue una respuesta impecable desde el punto de vista jurídico, con un proceso impecable desde el punto de vista de todas las garantías, y lo que se quiere es desmontar eso. ¿A cambio de qué? Y ya termino. A cambio, enlazando con lo que decía Gabriel, ¿a cambio de qué? Porque ellos sí esgrimen una justificación, el reencuentro, la convivencia. Así, pues me parece a mí que de las declaraciones de los independentistas hoy mismo se pone manifiesto que esto es el punto de partida. En una partida que lleva varios pasos jugados y que, por supuesto, va a culminar con el referéndum, que se dice ahora que no va a ocurrir, pero todos sabemos que ocurrirá. Eso luego, si queréis, lo comentamos. Escuchamos también a Junqueras. Añadir, antes de que intervenga Gabriel, algo más a lo que ha dicho Luis, que es, además de todo lo que él ha hablado de la tramitación de la Constitución, de las Cortes Constituyentes, del Código Penal del 95 en relación con el del 73, hay que recordar también que en el informe para justificar los indultos a los independentistas catalanes, en ese informe se decía que el indulto era la herramienta adecuada, toda vez que precisamente la amnistía era inconstitucional. Sí, el mismo Ejecutivo, han cambiado los ministros, pero el mismo Ejecutivo que ahora dice que la amnistía es poco menos que una necesidad democrática, hace apenas un par de años decía que la amnistía era inconstitucional, año y pico. Sí, solamente un matiz muy rápido sobre lo que habéis planteado perfectamente. ¿Qué demonios entendemos cuando decimos amnistía? Bueno, amnistía, que por cierto es un término que no aparece ni en los diccionarios españoles ni franceses, hasta en el caso francés el primero de la Academia, no aparece todavía en el NICO, y en el español no aparece tampoco en los anteriores al diccionario, al primer diccionario también de la Academia Española,
al diccionario de autoridades, no está en Covarrubias. ¿Qué es lo que dice ese término? Yo diría que realmente es una ficción jurídica básica, pero una ficción, porque amnistía, cuya etimología es perfectamente clara y se recoge precisamente en esas primeras definiciones, amnistía es olvido, no es perdón en absoluto, es desaparición. Bueno, de algún modo el funcionamiento de esa categoría en la juridicidad moderna juega de algún modo a corregir lo que los viejos teólogos decían del Dios Todopoderoso, que ni siquiera Dios puede hacer que lo que fue no haya sido. Bueno, la ficción que se establece es la de... No conocían a Pedro. La ficción que se establece es, ya sabemos, que nada se olvida realmente. Solo una cosa no hay, es el olvido, dice Borges en un precioso soneto. No hay olvido. Pero hacemos como qué. Hacemos la ficción de que todo está olvidado, de que como si no hubiera existido. ¿Por qué se hace esa ficción? Y yo creo que ese es el punto central. ¿Por qué es necesario hacer esa ficción? Pues vamos a ver, y ese es el problema con el que yo creo se enfrentaron los constituyentes españoles, por una razón central, que gustará o disgustará, pero es esta. Cuando decimos amnistía, decimos que tanto el condenado como el que condenó, se situaban en un territorio que nosotros no podemos hoy legitimar. Que por lo tanto el delito que se condenó fue en el hecho de ser condenado sin un sistema de garantías, a su vez la comisión de un delito. De ese modo, la amnistía lo que hacía es, con la ficción del olvido, liberar efectivamente a aquellos que fueron condenados bajo una juridicidad dictatorial, pero también borrar la culpa de la juridicidad dictatorial que pudo condenar injustamente a individuos por motivaciones que hoy consideramos perfectamente legítimas. Es un doble borrado. Ahora bien, eso requiere algo esencial, una ruptura constituyente. Eso se puede producir cuando hay un momento constituyente que quiebra con el pasado y que configura un marco de legalidad, un marco de legislación nuevo. Si no hay ruptura constituyente, entonces eso es sencillamente un imposible metafísico. Por eso decía hace un momento, cuidado, cuando hoy se ha aprobado la amnistía, lo que se ha aprobado es la entrada en un proceso constituyente, se explicite como tal o no. Solo un matiz, sí, por apuntar. Eso conecta con la ley de amnistía de 1977. Se suele utilizar como un precedente. Primero es un precedente que a la hora de utilizarlo es un poco raro porque es previo a la posterior. Pero esas son las amnistías que encajan con lo que decía Gabriel. Hay un paso de un régimen autoritario, dictatorial, a un régimen democrático, hacemos una especie de borrón de cuenta nueva y tiramos para adelante. Pero aquí no, aquí estamos en un Estado democrático con todas las garantías y naturalmente es posible reintroducir la amnistía en la Constitución. Pero exigiría, lo digo por ampliar lo que han dicho ellos, una reforma constitucional que no lo olvidemos es muy compleja por ser agravada. 2/3 en el Parlamento actual, disolución de las cámaras, convocatoria de nuevas elecciones, 2/3 de las nuevas cámaras y sumisión al referéndum. Eso, que es un proceso tan agravado, no puede hacerse con lo que hemos visto esta mañana. Bueno, Ahora una pregunta, porque todo esto que estamos comentando hoy, sabemos que la ley se ha aprobado y ahora entra la parte de la aplicación, ¿no? Porque aquí es donde quizá hay diferentes versiones. Yo reconozco, estaba viendo la sesión de control, la votación, mejor dicho, en la sexta, y claro, han traído a un tipo que decía que no, que esto, pero algunos miran a Europa, ¿no? Entonces, él decía que no, que si ahora había recursos y tal y cual, esto iba a ser constitucional y que la justicia europea va a decir, no, como el Tribunal Constitucional es, digamos, no, ya me está diciendo Luis que no, entonces, no. Dime, o sea, ya se lo he dicho yo también. para tener un poco de esperanza, se ha aprobado. Ahora, ¿se va a aplicar esto en España? ¿Cuáles son los pasos a seguir, Luis? O sea, ¿qué se puede hacer para detener esto? Aquí hay dos vías que son netamente distintas. La vía de la constitucionalidad de la ley y la vía de la adecuación de la ley a la normativa comunitaria. Son dos vías completamente distintas. Es más, se puede utilizar primero
la vía de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y después plantear la cuestión de constitucionalidad. El tema de la constitucionalidad se puede ver por dos vías. O bien por la cuestión de constitucionalidad, el juez que al aplicar la ley, pensemos en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, tiene dudas de la constitucionalidad de la misma y por tanto pregunta al máximo intérprete de la Constitución si se produce esa acomodación o no, y tampoco olvidemos la posibilidad de plantear un recurso de constitucionalidad que creo recordar que esta mañana están trabajando, ya han anunciado algunas comunidades autónomas. Sí, las comunidades autónomas del Partido Popular han anunciado que recurrirán la ley de amnistía al Tribunal Constitucional. No tiene nada que ver que se plantee una cuestión de constitucionalidad con la otra cuestión. Es más, el Tribunal Constitucional tiene dicho que cuando se plantean las dos, primero hay que examinar la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y luego, o sea que son dos vías completamente independientes. Y además, el mecanismo de estudio es distinto. El Tribunal Constitucional tiene que analizar hasta qué punto hay una acomodación a los principios constitucionales de la ley y el Tribunal de Justicia tiene que ver cómo se pueden ver afectados por esa ley normas del derecho comunitario. Son dos esferas completamente distintas. Y está el tema de la suspensión de los efectos, de la suspensión de la entrada en vigor de la ley. Las dos, tanto la cuestión de constitucionalidad como la cuestión prejudicial, suspenden. No suspenden la ley se aprueba en el Parlamento, se publicará y esa ley es una ley vigente. Lo que se suspende es la resolución judicial a la que afecta la ley. En la ley de amnistía han sido especialmente cuidadosos con un artículo 4 coreano, diría yo, kilométrico, que la que viene a decir que aunque se plantee la cuestión de constitucionalidad, la cuestión prejudicial, aquí aquí se alzan inmediatamente las medidas cautelares y se deja sin efecto todo. Bueno, eso es muy discutible, muy discutible. Cuando se plantea una cuestión de constitucionalidad, se va a la suspensión. Cuando se plantea una cuestión prejudicial, se va a la suspensión. ¿Qué puede ocurrir aquí? Puede haber dos vías. O que interpreten los tribunales que efectivamente eso es contrario a estas normas que yo he dicho, o incluso, no lo olvidemos, eso es lo que una vía de la que luego seguro hablaremos ha sugerido, incluso plantear una doble cuestión de perjudicialidad sobre el fondo del asunto y sobre el artículo 4. ¿Cómo que tengo que dejar sin efecto las medidas cautelares? La primacía del derecho europeo. Evidentemente. O sea, para que nos hagamos, el Tribunal Constitucional, yo creo que nadie que sea mínimamente cuerdo tiene esperanza de que diga, no, esto es inconstitucional. O sea, no me imagino yo que eso ocurra al Constitucional. No, vamos a suponer que no pasa. Vamos a suponer... En todo caso, quede también claro que el Constitucional no es una instancia jurisdiccional. No, claro, que quede perfecto. No forma parte del Poder Judicial. Que por eso, pero que, digamos, como has dicho esas dos vías, ¿no? La parte de, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? Las comunidades autónomas del Partido Popular, gobernadas por el Partido Popular, que van a recurrir esa ley de amnistía al Constitucional, el Constitucional dirá, oye, esto es constitucional. Entonces, la vía ya que nos quedaría, la única, sería esta vía prejudicial que me dices de... No, y la de las cuestiones de constitucionalidad, cuidado. Y las cuestiones... Vale, claro, es que estas... Una cosa es el recurso de constitucionalidad que puede plantear las comunidades autónomas o un grupo de parlamentarios. En el caso por la composición actual del Parlamento, creo que los únicos que pueden hacerlo es el Partido Popular, porque hace falta más de 50 diputados. Sí. Recurso de inconstitucionalidad. Luego, cuestión de constitucionalidad. El juez, que al aplicar una ley, cualquier ley, dice, a ver, esto está en contra de la Constitución, pero como yo no puedo dejar de aplicar la ley, lógicamente le pregunto al máximo intérprete. Segunda vía. Y tercera, para que estas dos tienen en común que el estudio es de constitucionalidad. Y tercera vía, o segunda vía, paralela, la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vale. O sea, que digamos que esa sería la que tenemos que tener esperanzas en eso. Hay que tener en cuenta una cosa. La legitimidad de la Unión Europea y, en concreto, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es atribuida. Es decir, son competentes por atribución. ¿Por qué? Porque los Estados decidieron de forma soberana cederles una parte de esa soberanía, con lo cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea goza de la misma legitimidad que puede tener cualquier tribunal español para resolver sobre las cuestiones que se le plantean. ¿De acuerdo? Entonces, forma parte también de esa cesión de soberanía, forman parte también una serie de normas llamadas directivas que se aprueban en el seno de la Unión Europea y que cada uno de los estados tiene que transponer al ordenamiento jurídico. Son normas, digamos que vinculantes para los estados hasta tal punto de que si no las transponen en plazo, los particulares que crean que pueden verse afectados por la no transposición las pueden invocar a nivel interno. ¿De acuerdo? Dicho lo cual, ¿por qué se dice que la amnistía puede chocar con el derecho europeo? Porque existen una serie de directivas, una que es para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea relativa concretamente al delito de malversación y otra sobre la persecución de los delitos de terrorismo,
en los que los estados europeos, todos los estados miembros de la Unión Europea, incluido también el español, digamos que en virtud del principio de lealtad y de cooperación, o de cooperación legal, como se quiera decir, pues se comprometieron precisamente en aplicación de esa directiva a perseguir esos delitos. La directiva que se refiere a la malversación contempla, a ver cómo lo explico sin que la gente me entienda, contempla una definición de la malversación, es decir, del delito que debe ser perseguido, que coincide con el que debe ser amnistiado, por muchas triquiñuelas que haya querido hacer aquí el legislador, diciendo que, bueno, que es que la que se está amnistiando es una malversación en la que no hay el famoso ánimo de lucro, porque no hubo enriquecimiento. Si tú vas a la directiva europea, te encuentras con que la Unión Europea exige o define la malversación como cualquier uso por parte de un funcionario público de un dinero para fines distintos para los que estaba contemplado, presupuestado. Entonces ahí no hay matices sobre si hubo ánimo o no, o hubo ánimo de lucro o no, como han intentado incluir en la amnistía para darle un pase constitucional. Eso por un lado. Y luego está por el otro lado la persecución de los delitos de terrorismo, que han vuelto a intentar hacer una triquiñuela en la ley de amnistía diciendo, bueno, pero es que estamos amnistiando un terrorismo que porque viene referido a actos que no vulneraron gravemente los derechos humanos. ¿De dónde se ha sacado el legislador español una distinción, esa distinción de terrorismo contrario a los derechos humanos y terrorismo respetuoso con los derechos humanos? ¿Cómo es posible que el terrorismo, que al final en lo que consiste precisamente es en actos que persiguen sembrar el terror, precisamente lesionando bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico, como son la vida, como son la integridad física, como son también el patrimonio, se pueda considerar que hay un terrorismo que no lesiona los derechos humanos? Entonces, todo el paquete, o sea, el planteamiento de las cuestiones prejudiciales se va a enfocar por ahí, se va a enfocar en el sentido de que el legislador español no está siendo leal a esas atribuciones a la Unión Europea, en el sentido de que no está persiguiendo con la amnistía, digamos que está dejando de perseguir esos delitos a los que se comprometió, y que además esos delitos amnistiados, por muchos que se hayan introducido esos matices para intentar aliviar o eludir la aplicación de la ley, pues a pesar de esos matices contravienen las normas europeas. Gabriel. Sí, la verdad es que es un modo de jugar con las palabras al que, desgraciadamente, en este pobre país nuestro, nos hemos venido acostumbrando de tal modo que ya ni siquiera produce reacción. La vieja fórmula de decir que es de noche a mediodía, ¿verdad? Sí. Sí, pues vale, no, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero es difícil, yo pienso, pensar que en la Unión Europea esto pueda colar con tantísima facilidad. Entre otras cosas, porque vosotros lo sabréis mejor que yo, pero tengo la impresión de que existen ya precedentes de intervenciones de los tribunales europeos para frenar dinámicas de corrupción y de malversación que efectivamente atentaban contra el principio básico de igualdad ante la ley. Vamos a ver. ¿Qué demonios significa, y vuelvo sobre la cuestión de juego con las palabras, qué demonios significa el ánimo de lucro? Si somos rigurosos, el dinero se roba o no se roba. Si se roba, y eso lo sabemos perfectamente desde los inicios, desgraciadamente, de la transición española, si se roba en política, no se hace en la mayor parte de los casos directamente para llevártelo a tu cuenta corriente o para esconderlo debajo del colchón, aunque había uno que decía que tenía dinero para enterrar una vaca o algo así, no recuerdo cómo demonios era la cosa. Asar.
Bueno, no. Vamos a ver, la malversación opera básicamente como mecanismo de financiación de los partidos políticos que a su vez permite derivar fondos hacia actividades en las cuales naturalmente que son beneficiados aquellos que forman parte del área del partido político en cuestión. Seamos serios, es la terrible corrupción que se desencadenó en Andalucía durante los años de imperio absoluto del Partido Socialista. Es la terrible corrupción que se ha desencadenado desde Pujol en el modo de desviar fondos públicos hacia el mecanismo de creación del Estado paralelo que finalmente tenía que ser desconectado el 7 de octubre del 17 y que efectivamente nunca jamás hubiera podido ser puesto en funcionamiento sin ese abuso, sin ese uso masivo de fondos extraídos ilegalmente. Eso, vamos a ver, lo utilice usted directamente para comprarse un Jaguar o indirectamente para construir un Estado de nuevo cuño en el cual usted pase a ser el elemento que pueda decidir acerca de todo y por lo tanto pueda situarse en una posición privilegiada, eso da exactamente igual, como daba exactamente igual que el popecillo del Partido Socialista en Andalucía en los años terribles del robo masivo, se llevase el dinero en el bolsillo o sencillamente lo utilizase para comprar toda una red de voto que garantizase la sempiternidad del control de la zona. Tan odioso y yo creo que tan delictivo es metértelo en el bolsillo como construir un imperio que a través de ese dinero te permita hacer lo que quieras. Y de algún modo a la larga puede ser que sea mucho más venenoso, mucho más corruptor para toda la sociedad, esa segunda hipótesis. Hablando de malversación, perdón Luis, es que justo los fiscales del Procés han comunicado a García Ortiz que la malversación de Puigdemont no es amnistiable. Esto estaba diciendo Lupe, es decir, sí. La Unión Europea está preocupada en esas dos figuras. Yo ya sé por dónde van a ir los tiros. Los tiros en la malversación van a ir porque es verdad que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre todo, tiende a proteger los fondos europeos. Esa va a ser, y ellos van a decir, no, pero es que esto es con fondos nacionales. Mire usted, la confusión de patrimonios hace que sea bastante complejo aquí de dónde venía. Eso por un lado. Y en cuanto al tema del terrorismo, claro, un jurista, cuando oye hablar de terrorismo de baja intensidad o terrorismo de gran intensidad, terrorismo bueno, terrorismo malo, pues se queda absolutamente perplejo. Eso ni existe, esa distinción ni existe en el Código Penal español, ni en el Código Penal de los recientes países europeos, ni en las definiciones europeas que se dan. Otra cosa es que tú dentro del delito de terrorismo, como dentro de cualquier otro delito, haya circunstancias más agravadas o más atenuadas. Pero lo de que el terrorismo de baja intensidad no es delito es una cosa que me llama la atención, porque aparte habría que preguntarle al policía, a los dos policías que han quedado que piensan del terrorismo de baja intensidad. Por tanto, yo creo que ese es el debate que vamos a tener y bueno, es muy curioso la ley cómo ha ido modificándose al paso de la instrucción de un juzgado de la Audiencia Nacional y ahora del Tribunal Supremo en relación con la incorporación de la causa de terrorismo. Se ha ido modificando prácticamente pues porque ellos saben perfectamente que ahí está el problema. En el ámbito comunitario. En el ámbito constitucional, para mí hay muchos más problemas, pero esos dos son los problemas que hemos citado. Y yo creo sinceramente que tal y como ha quedado la ley, esa falta de acomodación al derecho comunitario creo que va a posibilitar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diga que no hay esa acomodación y por tanto la línea de lo que han dicho los fiscales del Tribunal Supremo, pues la malversación y el terrorismo no se amnistían. Que eso además les preocupa mucho porque es lo que afecta precisamente al fugado. Es que esa es la clave de la cuestión. Eso y luego este interés tan enorme, casi más que respecto del fondo de la ley, porque bueno, yo creo que la mayoría parlamentaria ya puede llegar a pensar que algún día el TJUE dentro de un año y medio, 2 años, pueda, digamos, tumbar, por decir popularmente, la amnistía en ese punto.
Pero es muy sorprendente cómo la preocupación está en el levantamiento de las medidas cautelares. Claro. La idea es que este señor, que se fugó de la justicia, vuelva al orden de multitudes y haga prácticamente imposible por la vía de los hechos retrotraer esa situación. Pero eso, como hemos dicho antes, es que yo creo que tampoco lo van a conseguir. ¿Sí? Porque claro, ahora, o sea, para los que no estamos muy puestos, es decir, yo en esta mesa de todas estas cuestiones de derecho, o sea, ¿ahora qué pasa? O sea, ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? Un juez dice, oye, un momento, yo esto no lo tengo claro. Entonces dice, voy a preguntar, ¿no? Para que nos entendamos. Así va bajando el... Ahora lo que bueno es que entre en vigor. Todavía no entra. Bueno, exacto, vale, pues ya se publica, vamos a poner que es miércoles, jueves. que se publica, entonces a partir de ahí es un juez que dice, bueno, a ver, un momento, este señor, yo no tengo claro que esto se pueda hacer. Hay dos grandes posibilidades, por empezar de lo fácil a lo difícil. Vale. Una, el juez que considere que no hay no tiene ninguna duda respecto de la constitucionalidad de la ley, ni tiene ninguna duda respecto de la acomodación de la misma al derecho comunitario, ese juez lo que hará será sobreseer o archivar el proceso. Fin. Y esa decisión tengo que decir que es irrevocable. Para siempre. Diga lo que diga el TJUE el día de hoy. Acuérdense del artículo 2, que la pusimos con la ley del Y es retroactividad. Claro, exacto, efectivamente. Exacto. Es que Esa es una que sea así, por lo demás. Claro. Esa es una opción. Vale. Segunda opción, que luego tiene ramificaciones. Bueno, pues yo tengo dudas de la constitucionalidad de la norma y, por tanto, como me habilita la Constitución, no puedo inaplicar la ley, pero sí puedo preguntar al máximo intérprete que me despeje esas dudas. O respecto del derecho comunitario. ¿Ahí qué puede hacer? Y eso lo vamos a ver ya, o sea, en cuanto entre en vigor. El tribunal, aquí hay varios tribunales afectados, la Sala Supremo, la Audiencia Nacional... el tribunal es el que haya juzgado en cada caso, ¿no? El competente. Entonces, el tribunal lo primero que tiene que hacer es dar traslado a las partes personadas para que se pronuncien sobre esos problemas. O sea, que eso es lo primero que vamos a ver, salvo que todos los tribunales entiendan que no hay nada que decir, en cuyo caso, pues ya, bueno, yo no lo sé, pero qué te decir, en cuyo caso ya se acabó todo. Pero si hacen eso, pues evidentemente se oyen las partes y después el tribunal tiene que decidir. Entonces tiene que decidir, vamos a suponer que, porque en esto son las dos cosas iguales, plantea la cuestión de constitucionalidad y o la cuestión prejudicial. Bueno, pues en ese momento el proceso se suspende, no la ley, sino el proceso se suspende, porque lo que correspondería de no suspender es el sobreseimiento del archivo, pero se suspende en espera de que resuelvan ambos tribunales. Y luego queda la cuestión trascendental de si suspende o se suspenden o no las medidas cautelares, las órdenes de detención, prisión, etc. Mi opinión es un tema que habrá que darle vueltas porque el legislador ha puesto mucho empeño en eso. Mi opinión, ya la he expuesto antes. Yo creo claramente que no hay que levantar las medidas cautelares. Eso, alguna vez me preguntaba alguien, ¿no? ¿Eso significa que este señor va a llegar y se va a ingresar en prisión? Vamos a ver. Una cosa es lo que yo he dicho y otra cosa es que en el ámbito de las medidas cautelares y en el bien entendido, si es que así lo deciden los tribunales, de que las mismas no se alcen, luego el tribunal puede, como cualquier otro tribunal, adoptar una medida provisional u otra. Por ejemplo, podría decidir que acuerda una libertad del anterior presidente de la Generalitat con comparecencias quincenales. Pero eso ya entra dentro de las facultades del órgano jurisdiccional. Pero lo que no es, yo creo desde el punto de vista, lo que no es que plantee usted lo que quiera, que aquí ya levantamos todas las medidas cautelares. Eso yo creo que no es posible porque choca frontalmente con la Constitución y con el tribunal y con la normativa europea. Para mí hay una interrogante que sí me gustaría que vosotros, los juristas, me dejaseis clara. ¿Qué sucede? Naturalmente, el juez hace las interpelaciones al Constitucional y a la Corte Europea. ¿Qué sucede si las dos decisiones son contradictorias? Claro, es que es eso, porque por un lado tendrás el Constitucional que te dirá, esto está fenomenal. ¿Qué sucede si exactamente, si el dictamen del Constitucional y el de la Corte Europea entran en contradicción flagrante? Prima el derecho europeo, supremacía del derecho europeo sobre la decisión del Constitucional. Yo lo tengo clarísimo. Claro, pero además tampoco son exactamente dos esferas paralelas, porque ya hemos dicho que el TJUE se va a pronunciar solamente sobre la malversación y el terrorismo. Sí. Y el Tribunal Constitucional sobre todo lo demás. Por tanto, evidentemente, yo estoy con Lupe en lo que se refiere a la malversación y el terrorismo, ahí no hay amnistía y diga lo que diga el Tribunal Constitucional. No hay amnistía y ya está. No se le aplica la amnistía a esos dos.
Lo que pasa es que, ojo, que aquí hay más delitos. Sí, claro. Sobre esos, efectivamente, sería... Los desórdenes públicos están perdidos. Claro. Entonces, bueno, aquí yo creo sinceramente que se va a pronunciar primero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y luego el Tribunal Constitucional, pues bueno, va a contar, eso es una cierta ventaja, porque ya cuenta con una decisión y adoptará la misma. Y desde luego no va a ser, no, en ningún caso va a ser no acomodada a lo que ha dicho el TJUE, porque el TJUE tiene su ámbito y ese ámbito es absolutamente respetable. En cualquier caso, que nadie se lleve a engaño, esta ley, por mucho que se llame de amnistía y vaya a afectar a, no sé si va a afectar entre el orden de 1.000 a 3.000 personas que pudieron participar en todas las algaradas callejeras, en todas, pues en todos los tejemanejes de dineros, etcétera, etcétera. Es una ley que tiene nombre y apellidos. El nombre es Carles Puigdemont. ¿Vale? Entonces, esta ley se ha aprobado para beneficiar a Puigdemont. Por eso hay tantísima preocupación con el tema de las medidas cautelares, porque lo que más les preocupa es la inmediatez, es que Puigdemont pueda regresar a España y pueda tener opciones para volver a presidir la Generalitat, que ya sabemos que sí, que ganó el PSC, pero no está claro que vaya a ser ella el que gobierne. Entonces, les preocupa mucho el tema de las medidas cautelares. Para que la gente lo sepa, ¿qué son las medidas cautelares? Pues hasta que te juzgan y en su caso te condenan, pues un tribunal puede adoptar una serie de medidas tendentes a asegurar que en caso de que efectivamente haya en el futuro una condena, esa condena pueda cumplirse, sea efectiva, ¿de acuerdo? Entonces, sobre Puigdemont pesan una serie de medidas cautelares. Concretamente, hay una orden de detención internacional, europea y nacional. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se pretende con esto que ha hecho el legislador español intentando que una vez se apruebe la amnistía se inapliquen, se deje sin efectos las medidas cautelares? Que pueda volver Puigdemont. ¿Cómo se va a plantear esto, creo yo, por parte de los tribunales, sobre todo a nivel de cuestión perjudicial, es decir, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues hay normativa europea, concretamente directivas y decisiones marco, que dicen, que establecen, regulan la orden europea de detención y establecen una serie de reglas para perseguir y para colaborar en la persecución de los delitos. El planteamiento va a ser precisamente que inaplicar esas medidas cautelares, sin perjuicio de lo que ha dicho Luis, de que los tribunales puedan decidir aplicar otras alternativas, inaplicar esas medidas cautelares contraviene los deberes de persecución de los delitos que se establecen en esas directivas europeas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso leerán ustedes en las noticias durante los próximos días, lo vais a leer todos los espectadores, que Puigdemont duda si tiene que volver o no, duda si puede regresar o no. Claro. Y es precisamente porque no tiene claro que una vez regrese no se encuentre con que el tribunal diga, lo detengan, yo planteo, se deja sin efecto. Dijo que iba a volver. Dijo, hace unos días dijo. Ahora ya se me está pensando. Se me está pensando. Pero de todos modos, yo no acabo de entender, hay algo que no acabo de entender en la posición de Puigdemont, lo digo sinceramente. Vamos a ver, que te apliquen medidas cautelares políticamente no te es perjudicial en absoluto. Puedes perfectamente utilizar eso como un elemento más de tu martirologio, para presentarte como el mártir de Cataluña perseguido por los malvados jueces españoles. Por lo demás, ¿las medidas cautelares le impedirían ser elegido presidente? Sí que se le impediría. Y otra pregunta. ¿Seguro? No porque no por el hecho de que esté, no por el hecho de, depende de cuál sea la medida cautelar, es decir, si entra en prisión. No. Por ejemplo, la medida cautelar de tener que llevar una pulsera de control o tener que presentarse en comisaría una vez por semana. Claro, la gente que dicen a comparecencia. Yo creo que no. No, yo creo que no. En ese caso. En ese caso no. O sea, sería así. Entonces, sinceramente, yo no entiendo desde el punto de vista de un político que está haciendo una apuesta de la envergadura de Puigdemont. A mí me parece altísimamente rentable volver para que te apliquen medidas cautelares. Conceptual, Gabriel, él niega cualquier tipo de legitimidad. Pero ahí te la juegas a que el juez, ¿no? Las medidas que plantee el juez, te las juegas a eso. Él niega cualquier tipo de legitimidad a la justicia española. Y eso pasa por no someterse
por no someterse a lo que pueda decidir un juez, aunque finalmente no tenga recorrido, es decir, no acabe en una resolución condenatoria. Sí, pero si quiere volver... Esa posición de martirio hubiera conducido a hacerlo desde el principio. ¿No? Claro. Aquí lo hizo Junqueras. Bueno, pero es que este es un martirio económico. Es un martirio Claro que de andar por casa. Si hay prisión, también es un martirio de la libertad. Hay que reconocer que, por ejemplo, Junqueras sí optó por quedarse y estuvo, nunca lo olvidemos, Estuvo en la cárcel. 2 años y pico en Y prisión. que ha pagado electoralmente. Claro, pero que este sería un martirio muy barato Sí. para conseguir la consagración presidencial. Pero es que si yo estuviese en su piel, lo consideraría. Ellos han O sea, a vendido cambio de muy presentarme una vez por semana en el juzgado, poder disponer con toda certeza de la presidencia catalana, Pero con el riesgo chico, es altamente rentable. Es altamente rentable. No, estaba hablando que con el riesgo de fuga que evidentemente presenta Puigdemont, no sé yo si le permitirían quedar en libertad y presionarse una vez por semana al juzgado. No, pero yo lo que quería comentar es, ellos han vendido la amnistía, lo hemos visto hoy en el Congreso, ¿cómo se llama la señora esta? Hay muchas señoras que gritan en el Congreso. Miriam Nogueras. Miriam Nogueras. Sí. Ellos han vendido la amnistía. Está siempre Sí, está siempre muy enfadada. Es la Irene Montero del independentismo. Esta señora ha vendido, ella, RC, Gabriel Rufián, han vendido la amnistía como una victoria del independentismo. Sí, ahora los vamos a escuchar. Sobre el Estado de Derecho español. Entonces, él quiere llegar a España, ya no solo en el orden de multitudes, como ha dicho Luis, sino además como el gran triunfador. Es decir, Sí, claro, con yo el regreso de Napoleón. llego y me planto en el aeropuerto y ni uno solo de los jueces ni de los policías que intentó detenerme y que intentó sentarme en el banquillo va a poder tocarme. De hecho, voy a llegar y me voy a sentar en el sillón de la Generalitat. Entonces, es una... Ya te digo, ellos lo han vendido así ante su electorado y cualquier cosa que no sea eso, para ellos es una derrota. Es decir, es que sería como asumir que Sánchez les ha tomado el pelo. Una pregunta para Luis. Vamos a suponer, ya sé que son todos supuestos, El Tribunal Constitucional dice, oye, esto es superconstitucional. La justicia europea dice, oye, esto no lo podéis hacer. Y Sánchez dice, me da igual, yo lo voy a aplicar. ¿Esto puede darse? O Sánchez no puede decir, oye, a mí me da igual. Porque claro, la cuestión es, Europa lo que puede hacer, habéis comentado casos, con el caso de Hungría, el caso de Polonia, son sanciones económicas, multas, tal, pero como poder, ¿no? O como... Esto no es un ámbito de decisión ni de Sánchez ni siquiera del Parlamento Español. La decisión de Sánchez del Parlamento Español ha sido la que hemos visto hace un rato. Legítimamente ha aprobado una ley y punto. Pero ahora estamos hablando de la aplicación de esa ley a los procesos que están en funcionamiento. Y eso corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales. Por lo tanto, si los juzgados y tribunales, vamos a poner la hipótesis, vamos a ponernos en este caso. El TJUE decide que la ley de amnistía no se adecua a la normativa comunitaria que ha dicho Lupe respecto de la malversación. Pues ese delito no es amnistía. ¿Y por tanto qué significa eso? Pues que yo no voy a archivar ni a sobreseer ese procedimiento. Voy a continuar con él. ¿Cómo? Pues en el caso de los que ya están condenados, simplemente ejecutando las penas, y en el caso de los que se fugaron y vuelven, pues a través de un proceso que termine con una sentencia. Es que eso no está en la mano del Poder Ejecutivo ni del Legislativo, está exclusivamente en la mano del Poder Judicial. O sea, esto no es un tema solo de sanciones, no, esto es un tema de el tribunal dice, no, pero usted no puede amnistiar. Punto. Y son los jueces los que tienen que decir, sobre esto yo no archivo nada. Y otra cosa, que estabais hablando de Puigdemont, su posible regreso, porque vale, ahora cuando sale publicado en el BOE dices, ya está, pero no va a volver Puigdemont al día siguiente, porque Puigdemont teme que si en el caso que volviese y empieza todo esto, entonces lo podrían detener, cuando empiecen a la vía perjudicial, entiendo, ¿no? Eso no se va a producir porque no va a volver hasta que el tribunal decida. Pero antes has dicho, en 1 año y medio más o menos, has dicho año. Estamos hablando de otra cosa. Una cosa es el plazo que tiene el tribunal para resolver si plantea las cuestiones. Eso no va a ser 1 año y medio, eso va a ser... Eso va a ser 3 o 4 semanas. Sí, eso va a ser. Hasta entonces yo creo que no es... Entonces, vamos, voy a hacer yo aquí de abogado defensor de Puigdemont, pero será un poco arriesgado en ese momento volver. O sea, que no se planteará después, como no. A lo que me he referido del 1 año y medio es que, bueno, más o menos se contempla que el TJUE resuelve en 1 año, 1 año y medio. O sea, que podemos decir, si calculamos que hace 1 año y medio, este hombre no viene aquí. Hasta dentro de 1 año y medio no se decidirá si la ley de amnistía es acorde o no al derecho comunitario. Y por tanto, los tribunales no darán un paso adelante.
Y eso no es impedimento para que a otros niveles distintos del judicial, es decir, la Comisión Europea y concretamente el comisario de Justicia, pues decida que efectivamente la ley de amnistía puede contener disposiciones que atentan contra el artículo 2 del Tratado Fundacional de la Unión Europea, que establece el respeto a la separación de poderes y al Estado de Derecho, a las normas del Estado de Derecho, y que en función de eso decida iniciar un procedimiento para sancionar económicamente. Ahí están las sanciones, ahí. Pero es una cosa del Ejecutivo comunitario. Que lo quería explicar porque para que la gente no se crea, bueno, de que encima no va a pasar nada. No, sí. Una cosa es el Ejecutivo comunitario y otra cosa es el Poder Judicial, digamos, comunitario. Vale. Bueno, vamos a ver la votación porque ha sido muy bronca. Yo no recuerdo una votación tan bronca en el Congreso de los Diputados. Esto es lo que ocurría mientras se le preguntaba, en este caso a Pedro Sánchez, María Jesús Montero y compañía, los gritos que recibían por parte de la bancada de Vox, que le llamaban traidores. Sánchez Pérez Castejón Pedro. Sí. Montero Cuadrado María Jesús. Montero Cuadrado María Jesús. Sí. Díaz Pérez Yolanda. Sí. Bolaños García Félix. Sí. Silencio. Puente Santiago Óscar. Bueno, pues esto es lo que se ha vivido, Gabriel. Bueno, lo que se ha vivido es que estamos en una situación con un país artificiosamente enfrentado en bloques completamente anacrónicos, que esta dinámica de retornar a las dos Españas, que la gente de mi edad pensaba ya completamente preterida, fue la gran aportación del señor Zapatero a la política española, y que Sánchez, que a fin de cuentas posee una capacidad de cinismo, yo pienso, muy superior a la del señor Zapatero, ha descubierto que esa dinámica de retornar a la confrontación fratricida, directamente fratricida, en una sociedad española en la que ese fratricidio no tiene ni pies ni cabeza, es altamente rentable para él. Lo verdaderamente preocupante, yo pienso, en estos momentos, no es que la política de Sánchez sea aberrante, sea abiertamente anticonstitucional, sea de una mezquindad en cuanto a la consecución de objetivos personales verdaderamente repugnante. No, lo que debería preocuparnos a todos es que la división que ha conseguido introducir en la sociedad española ha cristalizado. Y ha cristalizado hasta el punto de que el Parlamento español pasa a convertirse sencillamente en el reflejo de una serie de enfrentamientos y de odios perfectamente irracionales que operan exclusivamente en los términos de una emotividad que verdaderamente asusta y que a fin de cuentas no puede ser más que los prolegómenos de lo peor en política. La primacía de lo afectivo, la primacía de lo emocional solamente lleva al desastre. Lupe. Sí, la apelación a las tripas es un clásico del populismo. Bueno, en cualquier caso yo sí que quiero decir algo, que aunque efectivamente no sea edificante que en el Congreso de los Diputados se profieran determinados tipos de expresiones, es que hay una base fáctica indudable en la palabra traidor y no necesariamente coincide con la acepción penal. Sánchez es un traidor a su propia palabra y a sus propias promesas. Porque recordemos que un día antes del 23 de julio del año pasado, él sostenía, y todo el Partido Socialista con él, que la amnistía era algo inconstitucional. O sea que desde ese punto de vista es inapelable que efectivamente es un traidor. Traidor a sí mismo primero, y después a sus votantes y después a todo el país. A mí hay una cosa que me preocupa también en cuestión de conceptos, y es cómo con leyes como la de la amnistía estamos degradando y banalizando el delito, ¿vale? Desnaturalizando algunos delitos muy graves. Mientras que, por ejemplo, la vicepresidenta del gobierno, creo que fue ayer, se negaba a responder
a un parlamentario de Vox porque creo que ha sido condenado hace 30 años o algo así por un delito de violencia de género porque insultó a su mujer de la que se estaba separando en su momento y decía que ella no respondía a condenados por violencia de género, esta misma señora y su partido político ha votado en favor de una ley que exonera a malversadores, exonera a terroristas, que exonera a gente que cometió desórdenes públicos muy graves, que hizo imposible la convivencia pacífica en Cataluña durante muchísimas semanas. Pues, como se suele decir vulgarmente, ardieron las calles. Que es gente que gobierna gracias al apoyo de un partido político que lleva en sus listas a condenados por terrorismo, algunos con delitos de sangre. Entonces, que esta gente estén utilizando maximalismos para referirse a aquellos delitos que a ellos les gusta instrumentalizar políticamente, como es, por ejemplo, la violencia de género, al mismo tiempo gobierne con el apoyo de terroristas y se permita hablar de delitos de terrorismo que atentan gravemente contra los derechos humanos o de malversaciones que no son tan importantes porque no hubo un enriquecimiento personal, a mí me parece un insulto a la inteligencia y una evidencia de lo degradada que está nuestra democracia. Y para que finalmente, y así cierro, para que la gente, los espectadores entiendan por qué hoy estamos en un día tan triste para la democracia española, porque hoy es el día de la infamia, más allá de por todas las cuestiones jurídicas que hemos planteado, que se imaginen un país en el que quien decide quiénes han de responder ante los tribunales por sus crímenes es quien ostenta el poder. ¿Serían capaces en ese caso de considerar que ese Estado merece los calificativos de democrático y de derecho? Abstrayéndose del caso español, un lugar donde quien responde de los delitos cometidos ante los tribunales lo hace en función de lo que decida quien gobierna en cada momento, ¿merece el nombre de democracia? Yo es que creo que no. También en esa votación, Junqueras estaba presente, no ha votado, sí, Míriam Nogueras, y ambos han salido pues con lo que comentamos al principio y ahora también vamos a abordar, porque claro, es el principio hablabais de cambio de régimen, de un proceso de reforma constitucional por la puerta de atrás. Ellos dicen que sí, que muy bien, que la amnistía, pero que ahora van a por el referéndum. Escuchad. Y sabemos que es un punto y seguido, no es un punto y final de nada. Es una continuidad de la lucha por la democracia y que se tiene que expresar volviendo a votar. Y por eso nosotros siempre hemos estado a favor de las urnas y queremos volver a votar. Lo haremos el 9 de junio y queremos votar sobre todo en un referéndum para que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de... Se ha faltado al respeto a todo un pueblo. Ustedes han faltado al respeto a todo un pueblo y tenían que repararlo. Y después de hoy, la lucha continúa. Y estamos más preparados. Hemos demostrado que podemos vencer aquello que ustedes no tienen el valor de afrontar. Hemos demostrado que esta máquina del fango que ahora algunos parece que descubren pero callaban cuando nos atacaba, a nosotros se puede ganar. Bueno, pues estas eran las palabras. También es que no es ninguna novedad, siempre han ido con esto, Luis. ¿Qué vamos a ver? Porque esto, claro, nosotros decimos, bueno, pues esto no es constitucional, pero es que también lo decíamos, es que no nosotros, es que los propios miembros del gobierno también tenemos campo, que ahora está el Tribunal Constitucional, decía, no, esto es, vamos, como habla usted de amnistía, nos hablaban de es imposible. Cuando lo ves aprobado, dices, oye, y ahora con el referéndum, que muchos diremos, bueno, mira, pero esto cómo van a hacer un referéndum, ¿qué puede pasar, Luis? Bueno, en cuanto al referéndum. Sí. O sea, es que a mí eso me preocupa, normalmente sabiendo que es a lo que vamos ahora, ¿no? A ver, a mí me preocupa porque no iba a haber indultos, no iba a haber modificación de la sedición, no iba a haber amnistía y ahora se dice que no va a haber referéndum. Y claro, yo pues tengo ciertas dudas, la verdad. Ahora, desde el punto de vista jurídico, el referéndum que se quiere plantear es una auténtica aberración, porque estamos resolviendo sobre algo que afecta a la integridad territorial de España, que sí es, yo siempre digo,
se puede ser independentista de España, se pueden mantener esas posiciones. Totalmente. Tienes que convencer al resto de la mayoría, porque es una decisión de todos nosotros, no solo de una parte de España, de eso, y se puede reformar la Constitución. Es complicado, sin duda, pero ahí está la posibilidad. Entonces, ¿por dónde van a ir? Bueno, ya se ha comentado, porque hay unos estudios de la Generalitat que lo dicen. Van a ir por la vía del artículo 92 de la Constitución. El artículo 92 de la Constitución habla de referéndum consultivo, no es el referéndum de la reforma constitucional. Entonces van a decir que bueno, que ahí el sujeto de soberanía no tiene importancia, porque claro, en realidad, no, oiga, usted no puede hacer un referéndum consultivo para preguntar sobre la unidad de España. No, en eso no estaba pensando el artículo 92 de la Constitución en absoluto, ¿no? Pero que esa es la vía y se va a hacer. Que se vaya a ceder o no, yo quiero pensar que no. Una cosa que digo también, claro, a mí lo que me preocupa es las manifestaciones que acabamos de vivir ponen de manifiesto que esto no resuelve ningún conflicto. Y más, es más, ponen de manifiesto que ellos lo venden como que han ganado una parte de la partida. A mí lo que me preocupa es, por un lado, el efecto futuro que tenga esta decisión, que lo tiene y muy importante. Porque podríamos decir, no, es que esto se para aquí. No. Primero, si ellos lo quieren volver a intentar hacer, por cierto, hace 4 días hubo un acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña que volvía por los mismos datos. Sí. El Estado español ya no va a tener los mismos mecanismos de defensa que tenía hasta ahora. Eso es muy importante decirlo. Ya no hay sedición, en fin, hay un conjunto de medidas que lo hará todo más complicado. Y por otra parte, tenemos, y eso me preocupa mucho, la posibilidad de que la figura que hoy se ha aplicado se aplique en el futuro. Cuando se ha concedido un indulto, eso no quedó ahí. Se ha concedido indultos y además con todo lo puesto en cuestión que está el derecho de gracia por muchos. Entonces, problema que podemos ver aquí. ¿Quién nos dice que el día de mañana otros delincuentes quieren utilizar esta vía bajo el chantaje de otra investidura? ¿Dónde va a estar el freno? Y apunto un poco más inquietantemente. Ante delitos de corrupción cometidos por políticos, ¿quién nos dice que el día de mañana no se va a utilizar también la amnistía para conseguir una investidura? Porque aquí, señores, se ha abierto un melón y no termina aquí. Gabriel. Es que lo terrible que ha sucedido es que la imagen que tuvimos en el 17 del que el golpe de Estado en Cataluña había fracasado ha resultado engañosa. Verdaderamente nos engañamos, quizás porque quisimos engañarnos. Pero bueno, el golpe ha fracasado, se puede retornar a la normalidad constitucional. No solo el golpe no ha fracasado, sino que el golpe de Estado que en el 17 fue encabezado por autoridades regionales, a fin de cuentas, eso es el presidente de la Generalidad, una autoridad regional, en este momento se ha desplazado y pasa a ser encabezado por el primer ministro de este país, pasa a ser encabezado por el presidente del gobierno. Entonces, fíjate que en estos momentos yo creo que a Sánchez ya solo le quedan 2 alternativas por delante. Una, si no le salen mal las europeas, puede ser que no le salgan mal, ir directamente a unas elecciones generales que le legitimen para proceder a los cambios constitucionales que juzgue más conveniente. 2, segunda opción, directamente montarse al programa político de Esquerra y de Junts y pasar a proponer como única vía para mantener su gobierno la entrada en un periodo de federalización de España. Naturalmente que para eso se recurrirá a la coartada del referéndum consultivo, que naturalmente no es un referéndum que tenga propiedades constitucionales de ningún tipo, pero eso da exactamente igual. Las palabras ocultan las cosas. Hablábamos antes de la dichosa expresión amnistía fiscal. La amnistía fiscal no existe. Lo que existe son medidas de gracia, medidas en materia fiscal y punto. Pero si tú dices amnistía fiscal, creas ya
el fantasma lingüístico, que a fin de cuentas es el que configura la imaginación, de que hay amnistías que pueden ser hechas. Exactamente lo mismo sucede ahora. Si tú llamas referéndum a una cosa consultiva que no tiene función constituyente de ningún orden, tú puedes crear la falsa representación a través de las palabras de que has cumplido un trámite constitucional y que por lo tanto tienes que pasar a adecuar el Estado a aquello que el resultado del referéndum constitucional te haya impuesto. Y por esa vía de algo que no tiene más realidad que la imaginaria, puedes construir realidad. Pero es que lo de construir realidad a partir de lo imaginario es casi el ABC de las sociedades modernas. El viejo Guy Debord en el 66 decía que a fin de cuentas lo que caracteriza al poder moderno es que es el espectáculo el que constituye la realidad y no la inversa. Si tú construyes el espectáculo del referéndum consultivo, tú podrás perfectamente pasar a convertir eso en materialidad. Lupe, para acabar. Para ir concluyendo, bueno, es que efectivamente con la sedición ya tuvimos el primer acto preparatorio de este referéndum consultivo del que estáis hablando, al que se le va a dotar de una trascendencia constitucional que por desgracia no debería de tener y de unos efectos que no le corresponden. Con la sedición, para que la gente lo tenga claro, y lo voy a intentar explicar de una manera muy sencilla, había dos delitos para perseguir los referéndums ilegales. Uno era la sedición y otro era la rebelión. La rebelión perseguía los referéndums que se celebraban recurriendo a la violencia, ¿vale? Y la sedición, los referéndums celebrados sin recurrir a la violencia. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace este gobierno? Deroga la sedición y crea una especie de delito contra el orden público agravado, ¿vale? Lo encaja dentro de los delitos contra el orden público. ¿Qué es lo que pasa? Que los delitos contra el orden público requieren también la ejecución de actos violentos. ¿En qué se traduce eso? En que ahora tenemos dos tipos penales para perseguir referéndums que se realicen con violencia. Una es la rebelión, que es una violencia más agravada, y otra es los delitos contra el orden público, que podríamos hablar de una violencia quizá de menos intensidad, no tan militar como parece que exige la rebelión, pero cuando el referéndum se celebra sin violencia, que es lo que sucedió en octubre del 17, ya no tenemos tipo penal. ¿Y eso qué significa? Que ni fiscales ni jueces pueden adoptar ningún tipo de medida para impedir que se celebre un referéndum de esas características. ¿Quién lo puede adoptar? Lo puede adoptar. ¿Quiénes pueden adoptar alguna medida política, no jurídica o estrictamente punitiva contra un referéndum? Se podría aplicar un 155. Pero ¿qué pasa? Que para la aplicación del 155 hace falta un consenso en las cámaras, hace falta una mayoría en el Senado, pero también un consenso en las cámaras del que ahora no tenemos. Es que no lo tenemos. Entonces, ahora mismo aplicar un 155 es impensable. El siguiente paso para llegar al referéndum, ¿cuál ha sido? La amnistía. No solo aquello que en su momento era delito ya no lo es, sino que además todos los que participaron, ya no solo del delito de sedición en sí, sino de todos los que sirvieron instrumentalmente para intentar conseguir la sedición, como puede ser la malversación, puede ser los desórdenes públicos, como puede ser también el terrorismo, pues los vamos a amnistiar. Es decir, el Estado va a olvidar que eso sucedió. Con lo cual nos plantearíamos ante un escenario totalmente nuevo, con un tribunal constitucional, como ya sabemos, totalmente colonizado por el sanchismo, con un exministro de Justicia del anterior gobierno de Pedro Sánchez y con un alto cargo del anterior gobierno de Pedro Sánchez, que por un exiguo 7-4 pues va a avalar que es que no la Constitución lo que no permite, lo que no avala es un referéndum de autodeterminación, pero ay amigos, que aquí no es autodeterminación, esto es otra cosa. Y entonces se van a inventar otro artilugio, otro artefacto que va a validar pues la ruptura de la España, de cómo conocemos solamente, de cómo asumimos el territorio español, y también al final
la ruptura del sistema constitucional que nos dimos todos en el año 78, y además lo va a hacer sin acudir al procedimiento legalmente establecido, es decir, con una mayoría parlamentaria exigua, los 176 diputados, los 177 diputados erigidos en poder constituyente. Así va a suceder. Luis, querías apuntar algo. Un matiz importante. Yo vengo diciendo, siempre que se me pregunta, yo lo digo, me parece importante, que frente a la aparente apatía general de una parte importante de la ciudadanía, que están pendientes de Taylor Swift, seguro lo he dicho fatal, pero pues antes de devoción, seguro, ¿verdad? Vale, pues, el Switch lo hemos frente a esa apatía, hay que hacer pedagogía y decirle a los ciudadanos que esto de la amnistía y de la defensa del Estado de Derecho no son abstracciones o elucubraciones teóricas. No. Que exista un Estado de Derecho, que exista unos jueces y unos magistrados, es la garantía de sus derechos. Eso es lo que nunca pueden olvidar. Cuando esa garantía aparece cercenada, ya no va a haber quien te proteja esos derechos. Yo creo que este mensaje hay que decirlo muy claramente. Esto no es una cuestión teórica, esto es una cuestión práctica. Sí. Y es una cuestión que afecta a tus derechos. ¿Cómo se defienden los derechos? Pues a través de la posibilidad, estos señores los abogados, de acudir a los tribunales y decir garantíceme el derecho. Y esa es nuestra misión. Lo digo porque, espero que no, pero la tentación de ir, lo decía antes Gabriel, a poder cuestionar, en fin, la independencia del Poder Judicial es evidente. Eso no sale gratis. Al ciudadano no le sale gratis. También habéis comentado antes una guía. ¿Quieres comentar de qué se trata esto? Creo que es interesante. Sí. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial ha elaborado una guía de estudio de las posibilidades de plantear cuestiones de constitucional y sobre todo cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, esos estudios los hacen los jueces sobre todas las leyes, las ha hecho toda la vida. Lo digo porque ha generado mucha inquietud, como que ¿por qué hacen ustedes eso? Los jueces hemos realizado estudios sobre iniciativas que están incluso prelegislativas o que están en estado parlamentario en muchas ocasiones. ¿Qué pretendemos con eso? Bueno, pretendemos estudiar con carácter previo cuáles son los posibles problemas de constitucionalidad y de adecuación al derecho comunitario. Y esa guía, es verdad que se ha facilitado, esto ha sido muy polémico, a todos los jueces españoles a través del correo corporativo. Eso significa, yo he oído unas cosas que me he quedado patidifuso, se está imponiendo, hay incluso una denuncia de Comín y de Puigdemont ante la Comisión Europea por este tema. Nunca pensé que llegara a ser tan importante. Se está imponiendo a los jueces. No. El juez, como ya he dicho antes, naturalmente que puede tomar la decisión que quiera. Es más, incluso puede tomar la decisión de no hacer absolutamente nada y archivar el sobreseer. Ahora, sí, una cuestión, sobre todo las cuestiones prejudiciales, que sabe López, que son difíciles de plantear. Sí. Si quiere el estudio que han hecho unos compañeros, si lo quiere utilizar, pues fenomenal. Ya digo que lo hicimos con menor voluntad de ser una cosa tan importante, pero se ha revelado como, vamos, absolutamente esencial, ¿no? Eso es que va a buena dirección. Probablemente porque dimos el clavo. Exacto. Sí. Además, fijaros ese argumento han utilizado tan peligroso como es que hay jueces que están cuestionando una norma emanada del Parlamento soberano, de la soberanía popular. Jueces contra el pueblo. Esa es la vieja historia, recordáis, cuando se reformó la ley orgánica del Poder Judicial, la argumentación que dio entonces el PSOE, que dio entonces el señor Guerra, por cierto, de que quiénes eran los jueces, que a fin de cuentas no los había elegido a nadie para tomar decisiones contra el pueblo. Sí, me dijo Así fue. De aquellas reformas y de aquellos garantes fue terrible, porque además coló, o sea... Sí, bueno, mira, que coloca esto. La ausencia de tradición constitucionalista en este país hace que eso que en cualquier país, en aquel momento, en cualquier país europeo, hubiese producido un escándalo monstruoso, aquí pareció lo más lógico del mundo. Anda, pues es verdad, no hemos elegido a los jueces. ¿Vale? Pero luego siempre viene la práctica. Eso se introdujo a través de una enmienda del diputado Vandrés. Se habló de la enmienda Vandrés. Sí. La modificación de la composición del Consejo. Un par de años o 3 más tarde, Vandrés publicó un artículo en El País diciendo, me equivoqué gravemente.
Sí, ya, pero ahora sí, Ya, me equivoqué. eso que decía antes, Imagina lo que dirían algunos de los magistrados de aquel Tribunal Constitucional que avalaron aquello, lo que dirían, hoy muchos no están entre nosotros, pero... Bueno, para cerrar, vamos a agradecer a los nuevos socios de ese club de socios que va a cumplir, pues dentro de 9 días, 2 meses. Y que, oye, cada día es uno. Ya va para mayorcito. Sí. Damos las gracias a Helio de Sencelles, a Juan de Elche, Alberto de Terradillos, Antonio de Cigales, a Luis Fer de Madrid, María de Granada, Marina de Málaga y José María de Tomelloso. Mil gracias por ser partícipes de ese club de socio que nos permiten, entre otras cosas, hacer estos programas especiales sin hablar de Taylor Swift. Y fiscalizar al poder, que es lo que deberían hacer los que preguntan por Parece una tontería, pero sí, Ni hablar hacer esto. Ni hablar siquiera de AC/DC, que eso tenía... Bueno, sí que podemos hacer. Bueno, pero hoy el día estaba para hablar de esta ley que, bueno, aunque era previsible, no deja de tener enorme importancia y sobre todo pues intentar, que nos ha ayudado mucho Luis, Guadalupe y Gabriel Albiac. Mil gracias a los tres por ayudarnos, tanto a mí como a la audiencia, a un poco pues saber qué es lo que vamos a tener enfrente estos días y sobre todo la gravedad que tiene. Así que nada, nosotros ya regresaremos el próximo lunes con el formato habitual a las 9 de la noche aquí en Vivo Media en Libertad. Muchísimas gracias por estar ahí.